Hola, bienvenidas a esta entrevista que vamos a tener con el doctor Javier Sotomayor, especialista en diabetes. La verdad estamos muy emocionadas por tenerlo aquí porque va a responder a todas nuestras dudas sobre el tema del padecimiento de la diabetes. Bienvenido, doctor. Gracias, Saray. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un honor y un privilegio estar con ustedes. Gracias a usted, doctor. Gracias. Así es. Pues vamos a empezar con la entrevista y una de nuestras primeras dudas es que, creo que para empezar tenemos que saber y entender qué es la diabetes y por qué está causando tanto conflicto en la actualidad. Claro. Bueno, la diabetes es una enfermedad, llamamos metabólica. El metabolismo es todo el funcionamiento interno del organismo, ¿no? Todo lo que hay por dentro. Vamos a encontrar funcionamiento mecánico, por ejemplo, las rodillas, a lo mejor las articulaciones, etcétera. Pero el metabolismo son todos los procesos internos del organismo. A mí me gusta mucho comparar el organismo con un coche, ¿no? Porque es como, a veces lo entendemos un poquito mejor. Entonces, a veces voy a estar dando estos ejemplos para que se entienda un poco más. Perfecto. Entonces, es una enfermedad que afecta a la función interna del organismo. Tenemos un órgano que se llama páncreas. Y este páncreas produce una hormona, una sustancia que se llama insulina. ¿Sí? La diabetes es una enfermedad que da cuando ya la producción de insulina empieza a fallar o de plano escasea. Entonces, para poder entender un poquito sobre la diabetes, tenemos que ir primero a lo que comemos. Lo que comemos es muy importante porque es, digamos, que la fuente del problema. Si nosotros identificamos la fuente del problema, le vamos a poder dar una solución. Entonces, y ahorita vamos a ir hablando sobre esto. Entonces, en un proceso normal, cuando uno come cualquier alimento, cualquier cosa, entra en el organismo y este alimento se va a convertir en glucosa. La glucosa es energía que necesitamos para poder vivir. Es como la gasolina de nuestro organismo, ¿no? Nosotros, si tenemos un coche, lo tenemos que llevar cierto tiempo a la gasolinera para que le pongan gasolina y pueda funcionar, si no, pues es imposible que camine. Cuando entra, digamos, que el alimento al organismo, se detecta, el cerebro le manda una señal al páncreas y le dice: páncreas, es momento de que empieces a producir insulina. ¿Para qué sirve la insulina? Facilito. La insulina es una especie de llave que abre a la célula para que se pueda cargar de glucosa, de energía. Es decir, en el ejemplo del coche, vamos a ver al carro como si fuera la célula, la gasolina como si fuera la glucosa, y el despachador de la gasolinera, ¿quién va a ser? La insulina. Y así se va a poder, digamos, que tener un buen funcionamiento de todas las células del organismo. Todas las células necesitan glucosa para que puedan trabajar, células cerebrales, del pelo, de lo que ustedes quieran y manden. Entonces, cuando empieza el problema de la diabetes, quiere decir que estas llaves no se están produciendo de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Algunas células empiezan a quedar sin llave. Algunos coches, pues, ya no les tocó gasolina. Bueno, sí les toca gasolina, pero no hay quien abra estas células para que se puedan cargar. Y es cuando empiezan los problemas. Entonces, por eso, esto, digamos, que empieza a dar problemas. Porque si el organismo no puede encontrar estas llavecitas para que se puedan cargar las células, empieza a haber fallas en la función del organismo general. Y lo más importante de todo, si la glucosa se queda en el organismo, si la glucosa se queda en la sangre libre, también empieza a causar muchos problemas. Es una especie como de oxidante, esta glucosa libre en el organismo, que va a empezar a deteriorar a los vasos sanguíneos, a las venitas, a todos los vasos que existen en el organismo. Generalmente empiezan con los más pequeñitos, ¿sí? Y son los que primero se destruyen. ¿Dónde están los vasos más pequeñitos? ¿Sí? Ojos, corazón, riñones
y las partes más distales de nuestro organismo, dedos de los pies, dedos de las manos. Con razón, bueno, ahorita hablamos de eso, pero hemos escuchado de gente que les amputan los pies. O la vista. Exactamente. Entonces esto en general es la definición como tal de la diabetes es esta, la falta de producción de la insulina y pues que se queda, digamos que libre esta glucosa en el organismo y empieza a causar muchos daños, ¿no? Ok. Doctor, y sabemos y hemos escuchado que la diabetes es una enfermedad silenciosa, ¿no? Así es. Y la verdad es que en México, o bueno, en Latinoamérica tenemos una alimentación rica en azúcares y en carbohidratos. Así es. Entonces, si es una enfermedad silenciosa, ¿cómo la gente puede detectar? ¿Qué síntomas debe de detectar para saber que está teniendo esta enfermedad? Fíjense que cuando llegan los síntomas, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, ya llevábamos un tiempo, ¿no? Ya llevábamos un tiempo de que empezaba todo el problema. Y es que aquí, como les decía al principio, tiene mucho que ver la alimentación, ¿sí? La diabetes está muy asociada a la obesidad, ¿sale? Está muy, muy asociada, van de la mano, y en un gran porcentaje el paciente diabético es obeso o viceversa. Entonces, todo comienza con lo que comemos, como tú bien lo mencionabas. Los mexicanos somos refresqueros y somos panaderos, y ahí está el problema, Ahí está el problema, las harinas. Cuando mi pan ahorita aquí, mis galletas. El azúcar refinada, los productos ultraprocesados que generalmente tienen los dos. Azúcar, ¿no? Azúcar y harinas, ¿no? Pensemos en estas tiendas que están a la vuelta de tu vida. Cerramos los ojos. Y todo lo que hay ahí, pues es eso, ultraprocesado, harina, azúcar, y en cantidades grandísimas, ¿no? Entonces, el proceso de la obesidad es esto. Cuando una persona empieza a consumir desde muy temprana edad esto, al principio el organismo es tan maravilloso que lo va regulando, ¿sí? Entran estas cantidades de azúcar importantes, el páncreas lo puede, digamos que sobrellevar. Como que está luchando. Está luchando contra esto, ¿no? Pero después va a llegar un momento en que es tan grande la cantidad de azúcar, de glucosa que recibe, que el organismo, que la insulina, ya no se da abastos, es demasiado. Ya todas las llaves están emparejadas con todas las células, pero aún así sigue habiendo cantidad de glucosa. El organismo dice, tu glucosa no puedes estar libre en el organismo, porque si estás libre me vas a empezar a dañar. ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? Ah, ya sé, te voy a convertir en grasa y te voy a mandar primero al hígado, y si se llena el hígado, a donde se pueda acumular. Y entonces es el proceso de la obesidad. Así empieza a engordar la gente, ¿sí? Porque no se está dando cuenta de que esta gran cantidad de azúcar los está haciendo engordar. Hay una ley que es una ley física que a todos nos enseñan en la secundaria, que dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Al final el organismo reconoce a la glucosa como energía, y como no la puede destruir, la va a transformar en grasa. Y entonces es cuando una persona empieza a tener este problema de sobrepeso o de obesidad. Ahí empieza el problema, ¿sí? Como siguen estos hábitos, el páncreas sigue trabajando a marchas forzadas, reconociendo de que está entrando mucha cantidad de glucosa. La insulina es la que da, de cierto modo, esta orden para que se transforme en grasa y las personas estén engordando. Cuando hay una cantidad muy grande de insulina que está produciendo el organismo, entonces hablamos de un problema que se llama resistencia a la insulina. Y acá, como se podrán dar cuenta, muy asociado a la obesidad. Ahí es cuando empieza el problema. Ahí es cuando todo empieza. Y es cuando ya tenemos una persona en una obesidad o en un sobrepeso, pero que todos sus niveles de sangre están saliendo bien, porque el organismo lo está compensando. ¿Sí? Vas a la clínica, te pican, te checan, y el doctor te dice, señora, todo está bien. Pues entonces sale el paciente y seguimos con la vida. Yo soy un gordito feliz, yo estoy muy bien, ¿sí? Pero
está bien porque su organismo está entrando al quite. Está luchando. Está manteniendo. Sí. Cuando llega el momento en que ya, por ejemplo, le dicen a un paciente, ¿sabe qué, señor? Ya tiene usted los niveles de glucosa altos sin ser diabético, es decir, la famosísima prediabetes. Ajá. Quiere decir que ya su organismo empieza a perder esa capacidad. Okay. ¿Sí? Okay, sí. Pero todavía no soy diabético, ¿verdad? Sí, no, todavía. Bueno, entonces me va a cuidar más. Sigo comiendo todavía, ¿no? Mis papitas, mis gansitos. Exacto. Pero aquí ya el organismo empezó a perder esa capacidad. Okay. ¿Sí? Ahora, de esto que les estoy contando hacia atrás, pueden pasar muchos años, 5, 8, 10 años. No es algo que te pase en un año. Te pase en un año, no. Ajá, okay. ¿Sí? Pero ya de este punto a declarar diabetes, ¿sí? Ya el tiempo se puede acortar, puede ser a los 6 meses, al año, a los 2 años, o inclusive todavía un poquito más. Eso ya va a depender de cada organismo, ¿sí? Lo que me decían, acá la gente espera cuando le dicen soy diabético, ¿sí? Acá la gente espera que tener estos síntomas famosos que seguramente han escuchado, que pierden peso, que tienen cansancio, que tienen sed, etc. Pero no, esto todavía puede tardar, o sea, tú puedes ya tener la diabetes declarada, pero para llegar a esos síntomas pueden todavía pasar muchísimos más años. Por eso mucha gente cuando le dice, ¿es usted diabético? Porque mire, ya salieron aquí, no lo creen. Doctor, pero si yo no me siento mal. Doctor, pero si yo estoy muy bien, yo sigo mi vida, sí, pero tus niveles metabólicos ya nos están diciendo que tienes problema. Y la mayoría de la gente, desafortunadamente, no nos cree, ¿sí? Van con el compadre, van con el compañero. No, seguramente el estudio estaba mal, el doctor está mal, el aparato está mal. O sea, todos tienen la culpa, menos tú. Tú síguele, tú cuídate y haz ejercicio. Y hay temas, por ejemplo, ahorita hablamos de la obesidad, ¿no? Que es uno de los factores a lo mejor como de riesgo o que es más propenso, o sea, pero también puede haber gente delgada que es diabética. Claro, por supuesto, claro. Porque que a lo mejor de repente siempre decimos, ay, como está flaquita, no, está saludable, ¿no? Como es delgada, pues, seguramente no tiene nada, pero también el estar delgado a veces no quiere decir que, o sea, yo esté sana y puedo entonces comer lo que yo quiera también. Por supuesto que sí, no es exclusivo de la persona que tiene sobrepeso. En la gran mayoría de los casos está muy asociado, pero una persona ya genéticamente destinada a estar delgada, a tener un metabolismo un poquito más, el proceso es el mismo. A lo mejor no lo va a manifestar tanto como una persona que tiende, digamos, que a engordar, pero eso no quiere decir que que pueda hacer lo que quiera. Sí, puede tener también el hígado graso y no saberlo, ¿no? Exactamente, o órganos grasos, que también es el caso, ¿no? Porque está consumiendo eso que al final se le está acumulando, en menor medida quizá, pero también hay una acumulación. Ay, qué fuerte. Sí, por ejemplo, también sabemos que hay como muchos tipos de diabetes, ¿no? Escuchamos que diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes mellitus. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuántos tipos hay? O sea, ¿qué diferencia hay entre una u otra? Claro, para fines prácticos y didácticos, podemos hablar de 4 tipos de diabetes, ¿sí? La famosísima diabetes tipo 1, antes conocida como diabetes juvenil, es una enfermedad que le da a personas muy jóvenes, a niños. Y esta es una enfermedad ya como más asociada a lo genético. Estas personas nacen prácticamente con un páncreas muy deficiente, ¿sí? Y en cierto momento de su vida dejan de producir insulina. O sea, no se produce insulina, no. No es tanto por la alimentación. No es tanto por la alimentación, ya lo traen, ya es algo que viene, que ya viene pues de nacimiento tal vez, o se desarrolla en los primeros años de la vida de esta persona, ¿no? Estos pacientes, les digo, son muy jóvenes. Cuando debutan o cuando se vuelven diabéticos, generalmente son cuadros muy graves, se ponen muy mal. Y aquí la solución es insulina exógena, es decir, ya inyectadas, ya deben de vivir toda su vida con insulina. Actualmente el pronóstico de estas personas es bueno, o sea, hay famosos que son diabéticos tipo 1, ¿sí? Pueden tener familia, pueden tener una vida totalmente normal. Yo tengo una amiga que tiene esta condición y es una muchacha muy guapa, que trabaja, que tiene 2 maestrías, o sea,
vida normal, bien Si cuidada. Si ¿no? empeorara su alimentación, o sea, tendría mayor, o sea, sería, ¿cómo decir? Más fácil que empeorara la enfermedad, o no, es simplemente con inyectarle insulina esas Claro, personas sí. se mantienen estables. Obviamente tienen que tener también un control de la alimentación, sí, un poquito más especial. Bueno, ya lo vamos a hablar, ¿no? Pero sí, o sea, ellos, la condición es sí o sí insulina. Tienen que tener insulina de por vida. Diabetes tipo 2, esa es la más común y la más frecuente, ¿sí? Y esta sí está muy ligada a los hábitos de alimentación, a las harinas y a los azúcares. Fíjense que la diabetes tipo 2 en general trae una predisposición. Nosotros como latinos, como mexicanos y en general la raza también negra afroamericana, estamos como más susceptibles. Hay una susceptibilidad genética, es decir, soy más delicado a... ¿Sí? No significa que por el hecho de que soy latino ya me va a dar diabetes. No, soy más delicado a o más propenso a si soy latino a padecerla. ¿Sí? Ejemplo automotriz. Si tú manejas o todo el que maneja, ¿sí? No tiene riesgo de chocar algún día. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que cada que te subas a tu coche vas a chocar. Alguna vez en tu vida vas a chocar. Bueno, acá es algo similar o algo, es un ejemplo muy burdo. No significa que porque... O hay gente que nunca en su vida chocó, ¿sí? Pero es una predisposición. El hecho de que soy latino sí me pone en un riesgo, pero si yo me cuido, si yo no consumo cosas que me van a desarrollar esta patología, esta enfermedad, pues en teoría no tendría por qué desarrollarla. ¿Por qué en latino estamos predispuestos por la alimentación? No, por raza, por la misma raza nos predispone. Es, por ejemplo, el asiático, los asiáticos, su genética los predispone a padecer cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros estamos así, la raza negra todavía contiene una mayor predisposición genética. Luego tenemos las diabetes que son, digamos que ya son enfermedades genéticamente ya establecidas, que ya el organismo dice, no, tú estés como estés, te va a dar diabetes, ¿no? Son más difíciles de identificar porque aquí se requieren, ¿cómo se llama? Estudios especiales. Hay otras, son diabetes muy especiales, hay otras que se engloban, digamos que en este grupo, que se actúan en este grupo que les dan a personas muy jóvenes, ¿sí? Que no forzosamente encajan en la tipo 1, sino es gente pues, muy, muy joven, y son diabetes que se llaman diabetes en el joven con características del adulto, diabetes MODY, ¿no? Estos, digamos, son otros tipos de diabetes. Y o también en este grupo entran, por ejemplo, si una persona tuvo un accidente, un choque, y se lesionó el páncreas, pues automáticamente se puede volver diabético. Si se destruyó ese páncreas, a lo mejor vamos a necesitar insulina, ¿no? Esos son otros tipos de diabetes. Hay medicamentos que pueden también causarte esto cuando se abusa de ellos, y este es, digamos que en ese gran grupo. Y hay un cuarto grupo, para ser prácticos, que es la famosísima diabetes gestacional, que solo le da a la mujer que está embarazada. ¿Sale? Este grupo de diabetes, este tipo, ¿sí? lo puede desarrollar una mujer que previamente ya venía con problemas de glucosa o con obesidad, ¿sí? Y con una alimentación rica en estos azúcares, en estos carbohidratos de los que estamos hablando, pesados, duros, puede desarrollar. Y esta es peligrosa porque puede complicar su embarazo y sobre todo porque puede causarle un daño también al bebé. Son bebés que nacen grandotes, que nacen muy pesados. Escuché que pueden ser bebés que pesan como 4 kilos o más, o algo así. Que luego sí dices, es increíble, ¿no? Pero que salió súper Son bebés muy grandes, muy exactamente. Y que lo peor es que también esto ya los marca para el futuro, para volverse personas diabéticas. Entonces, esos son a grandes rasgos los tipos de diabetes que hay. No hay que confundirlos, porque también esto es importante que lo toquemos, porque mucha gente dice, ¿y yo qué tipo de diabetes tengo? Generalmente, la 2.
Ok. ¿Y la mellitus o algo así, Mellitus, o mellitus, esa cuál Es diabetes mellitus, o sea, es el nombre de la enfermedad. Ah, ok. Así es un término en latín, ¿sí? Ok, en general de la enfermedad. Exactamente, que significa a través de o pasar a través de. Los griegos se dieron cuenta que la orina de una persona que tenía esta condición estaba dulce. Entonces ellos estaban pensando que pasaba a través de esta azúcar, esta glucosa. Entonces ya desde la antigüedad se conoce Dios mío. así. Por eso se llama diabetes mellitus. Ok. Doctor, y bueno, entonces la insulina se incrementa o se aumenta cuando comemos cosas como carbohidratos, azúcares, etcétera. Sí, exacto. Bueno, ahorita si quiere nos dice bien cuáles son los que nos la aumentan, pero también nos gustaría saber si un diabético, por ejemplo, puede comer maíz, avena o cereales integrales, o como es un tipo de, no sé si los cereales también suben la insulina, no sé si nos puede aclarar un poquito esa parte. Hay alimentos que van a provocarnos más ingreso de glucosa que otros. Y aquí es cuando hablamos de índices glicémicos. A lo mejor se ha escuchado por ahí. Hay alimentos que tienen más índice glicémico que otro. ¿Qué significa esto? Que cuando entran al organismo, ¿sí?, provocan que la glucosa suba. Sí. Y si sube mucho, la producción de insulina tiene que ser proporcional a, es directamente proporcional. La producción si entra, vamos a decir, el índice glicémico, no sé, de un pan es de 250, vamos a poner un ejemplo así. Sí. La producción de insulina tiene que ser a la par, tiene que ser alta. ¿Sí? La mayoría de los alimentos que tienen alto índice glicémico son estos productos de los que hablábamos. ¿Sí? Los procesados. El refresco, el pan de cualquier tipo, son los que más te van a afectar. Los productos ultraprocesados. Y los alimentos que tienen menor índice glicémico, pues vamos a meter aquí a las verduras, ¿sí?, a las frutas. Las famosísimas. ¿Sí? Hay algunas frutas que tienen mayor índice glicémico, pero esta categoría de azúcar, pues no va a ser la misma que va a tener, por ejemplo, un jugo de lo que ustedes quieran, un refresco. ¿Sí? Entonces, al final, todo esto de lo que estamos hablando que tendríamos que evitar es lo que una persona diabética tendría que hacer. ¿Sí? Hace un momento poníamos el ejemplo, fuera del aire antes de empezar, poníamos el ejemplo del cigarro, ¿no? Si una persona tiene cáncer en el pulmón por fumar, la primera indicación es, deja de fumar, deja de ingresar a tu cuerpo elementos que te van a seguir dañando. Acá la indicación sería algo similar. Ya identificamos el problema, por eso te volviste diabético, deja de comer estas sustancias, estos elementos. De ahí en fuera... Ni fruta. Ojo, acá la fruta tiene es un mito, ¿no? El diabético puede comer fruta, ¿sí? Y la fruta que desee. Aquí algunas veces los nutriólogos y gente que se dedica a la nutrición también como que restringe también cierto tipo de fruta. Pero en la gran mayoría de los pacientes, la verdad es que ni fruta comen. ¿Sí? No comen fruta, mucha gente no come fruta, no come, no la consume, no la acostumbra a comer o consume muy poca fruta. Entonces, como que a veces, ¿de qué caso tiene quitarte fruta si de por sí no la consumes, ¿no? Entonces, eso es un común... Sí, ese no fue el meollo de la enfermedad. Ese no fue el meollo de la enfermedad, o sea, que no le eches la culpa a la fruta. Muchas veces el plátano, ¿no? Bueno, si fuera tan malo el plátano o el mango, ¿por qué se lo damos a un bebé de 6 meses? ¿No? Entonces acá lo que tenemos que comprender bien es qué fue lo que me volvió diabético, ¿no? Y es muy claro, lo ultraprocesado, lo ultrarrefinado, lo refinado es lo que tienes que quitarte. Y tú tienes que consumir de manera más natural tu alimentación. Decían las abuelitas, al caldo échale res, échale huesos, échale verdura, ¿sí? Prepara tus alimentos, ve al mercado, ve al puesto de la esquina, ¿sí? Tratar de ser más naturales. Yo diría que digamos que la precaución que tendríamos que tener con las frutas en una persona que tiene diabetes es, primero, no dejes que tu fruta esté muy madura, ya muy negra, azúcar, que es cuando ya liberó un poquito más de azúcar. Y la segunda, no hagas jugos ni licuados.
¿sí? Ok. Porque tú ahí estás ultraprocesando también la fruta. Por ejemplo, un jugo de naranja, la naranja es muy... ¿Qué pasa con el litro de naranja que te echas? Esto es muy interesante, porque por ejemplo, si tú te comes una naranja, así la pelas y te comes los gajitos, el balance entre el azúcar y entre la fibrita hace que se neutralice, ¿sí? Okay. Y entonces pues no va a haber esa fibrita balancea esta glucosa, este azúcar que está entrando. Pero si tú te tomas tu litro de naranja, en primera estás metiendo ahí como 8 naranjas, sí. solo la glucosa, pero no le metiste la fibra. La fibra. Entonces, pues es equivalente a que te tomaras pues algo con mucho azúcar y también va a propiciar que tu azúcar se eleve. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. O sea, y el maíz, la avena, a mí, por ejemplo, digo, si un diabético se le antojan unas tostadas, unos taquitos, ¿puede echárselos de maíz o no? Prohibido el maíz también. Otra vez, es que vamos el maíz es fundamental en la alimentación del mexicano. No tendríamos por qué quitarlo. ¿Sí? El maíz en sí pues no te va a dar estas elevaciones. ¿Sí? Algo que mucha gente cuando escuchamos la palabra cereal, automáticamente ¿en qué pensamos? Sucaritas. Exactamente, en estos que vienen en cajita. ¿Sí? Entonces, pues por supuesto, si regresamos a la regla de azúcar, harina, pues esto es un ultraprocesado. Está totalmente prohibido eso en un diabético. Eso es, haga de cuenta que están golosinas y abajo estos cereales, entre comillas. Pero avena sí. Claro, eso es otro cereal, arroz. ¿Sí? Podemos consumir granos. O sea, la alimentación que a lo mejor teníamos hace 20, 30 años, ¿sí? Que no había tantas tiendas de conveniencia, que no había tantas cosas en donde todavía a lo mejor nuestras abuelitas o nuestras mamás acostumbraban ir al mercado, tenían a su marchanta y que era a lo mejor comida del día, fresco, que la alacena, que el refrigerador no estaba atiborrado de cosas, ¿no? Antes era más natural todo. Entonces, yo creo que la apuesta es regresar a eso. A lo natural. Y beber agua simple. Sí, ¿no? claro, sí. ¿Qué tan cierto? Por ejemplo, he estado leyendo mucho sobre el tema del orden de los alimentos, ¿no? De los picos de insulina, que por ejemplo, obviamente los ultraprocesados, pero por ejemplo, si tú comes, o sea, estamos acostumbrados que llegamos a un restaurante y nos ponen la canastita de pan con la mantequilla, ¿no? Entonces, en lo que llega a tus alimentos ya estás picando el pan, ya estás picando. Entonces, he leído que eso crea elevaciones, los picos de insulina, ¿no? Y que por eso, en cuanto al orden de los alimentos, o sea, siempre debe estar balanceado, pero que, por ejemplo, las verduras deben de estar antes de consumir un carbohidrato, ya sea una pasta o ya sea el pan, ¿no? Porque si no, esas elevaciones de picos de insulina también son las que nos pueden hacer daño. Acá también, o sea, realmente como que el orden no importa tanto. El punto es que tu platillo esté balanceado y tenga de todo. Actualmente se habla de un plato en donde tú tienes un círculo de 20 centímetros de diámetro, lo partes a la mitad, lo divides a la mitad, le creas un diámetro y luego digamos que esta mitad acá le haces otra línea, un radio, ¿no? Toda esta mitad completa tiene que estar llena de verduras o fruta. Acá debe de haber proteína, algún tipo de carne y aquí ya puedes poner algún tipo de cereal o grano. El problema es que siempre es al revés, ¿no? Generalmente es al revés, es la carne y aquí poquitas verduras y todo. Entonces, eso, mientras tú balancees eso, no hay ningún problema. Al final también nosotros somos animales. Si tenemos alguna mascota, un perro... Iba a decir una broma, unos más, otros menos. No me puedo resistir. Pero sí también es otro tema, ¿no? Es otro tema. Si al final nosotros somos animales y si nosotros tenemos alguna mascota, un perro, un gato, ustedes se van a dar cuenta que el perro, aunque el gato sobre todo, si le pones ahí la bolsa de comida, el gato va a comer lo que necesita y se va a ir. Y no vuelve a tocar la bolsa hasta que vuelve a tener hambre, ¿sí? Y eso generalmente son 2 o 3 veces al día, ¿sí? Esto hace que su insulina haga esto. O sea, glucosa, viene la insulina, baja.
Glucosa, viene la insulina, baja. Glucosa, viene la insulina y baja, ¿sale?